Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Covarrubias. Yo soy médico cirujano, especialista en anestesiología, con la alta especialidad en medicina del dolor y posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa. Soy también eh, instructor físico de grupos y me encuentro haciendo mi servicio social de la licenciatura en nutrición aplicada. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y le agradezco muchísimo al comité organizador por esta titánica tarea, pero también por su amable invitación a dar esta charla con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de las urgencias paliativas y para hablar de las urgencias paliativas tenemos que ser conscientes que todos nosotros nos vamos a morir algún día. No es nada más cierto en este mundo que todos nacemos de una mujer, por lo menos hasta el momento, que todos vamos a tenernos que morir en algún momento y que pues tenemos que pagar impuestos. Son partes de las verdades absolutas y eso es algo en consideración porque ¿cuántos de ustedes ya tienen hecho su testamento? ¿Cuántos de ustedes han pensado qué van a hacer con sus restos mortales en el momento que ustedes fallezcan? Y si lo han pensado, ya lo platicaron con sus seres queridos, con sus eh, papás, mamás, esposas, esposos, hijos, hijas, en fin. ¿Tienen sus papeles en orden? Entonces es muy importante pensar que no somos conscientes de nuestra propia mortalidad. A manera de generalidades, porque las mortalidades en México han cambiado muchísimo, ustedes saben que COVID se convirtió en la segunda causa de muerte en México y que tan solo en un año se murieron 200,000 personas, lo que hace que las muertes asociadas a COVID se hayan incrementado tremendamente la mortalidad en este país. Tenemos que pensar varias cosas importantes y es que de qué nos estamos muriendo en México, cómo nos estamos muriendo en México. Y entonces es muy importante pensar que estos patrones cambiaron con la pandemia, sin embargo, las enfermedades crónico-degenerativas siguen siendo hasta el momento una de las principales causas de muerte en México. Sin dejar de lado al cáncer, que se encuentra también dentro de las 10 primeras causas de muerte. Si nosotros vemos la expectativa de vida de 1960 a los 2013, nos damos cuenta que se ha incrementado tremendamente. Eso quiere decir que somos una especie que ha jugado con la cantidad de tiempo que tiene destinado para estar en este planeta. Vivimos más tiempo y como vivimos más tiempo como especie, pues tenemos que enfrentarnos a todos los retos que implica el vivir más tiempo. Uno de ellos es nuestra propia mortalidad y si bien ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad en la cual ha habido recintos en los cuales la gente va a morir, como por ejemplo los brotes de tuberculosis en Europa o la peste negra, la peste bubónica. Tenemos que tener claro que no había una estandarización del conocimiento y lo que se le proporcionaba a las personas, pues básicamente eran algunos tipos de atenciones de cuidadores y rezos y así. No es sino hasta que esta mujer, Cecily Mary Saunders, que nació en el 1918 y murió en el 2005, empezó el movimiento de los cuidados paliativos a nivel mundial. Ella fue enfermera, trabajadora social, se volvió médico y se volvió también escritora. Entonces es una historia de vida muy interesante la de Cecily Saunders, algún día quizá la podamos platicar, pero ella inicia el movimiento de los cuidados paliativos en el Hospice St. Christopher en Inglaterra y es muy importante esto porque ella fue la promotora de los cuidados paliativos en Inglaterra y de ahí se fue esa semilla esparciendo alrededor del mundo. De tal forma que ustedes saben que la primera clínica del dolor que se hace en México fue en 1972 con el doctor Ramón de Lille Fuentes y el doctor Vicente García Olivera en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin embargo, en 1973
sale publicado en el Congreso Mexicano de Anestesiología el primer artículo sobre la atención de dolor en el enfermo oncológico por el doctor Oscar Sierra en el Hospital Civil de Guadalajara. Eso quiere decir que también por esas fechas nace la Clínica del Dolor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, allá en Guadalajara. Y eso es muy importante porque son las primeras clínicas del dolor que se registran en México. Y ese impulso de formar, o empezar a formar gente que atendiera el dolor de las personas fue permeable hacia muchísimas generaciones. El doctor Uria Guevara empezó a recorrer algunas partes del mundo, principalmente Australia y Canarias, donde hizo una gran amistad con el doctor Gómez Sancho y logran hacer en nutrición un servicio de medicina paliativa. Pero pues, esas enseñanzas que les dieron desde antes a sus alumnos, pues lograron que en 1992 fuera un año muy importante para la medicina paliativa en México, ya que el doctor Gustavo Montejo Rosas instala en el Hospital Civil de Guadalajara el Juan y Menchaca, la primera unidad de cuidados paliativos del país. Meses después hace lo propio el doctor Guillermo Arechiga Ornelas en el Hospital General de Occidente Soquipan y la doctora Silvia Allende Pérez en el Instituto Nacional de Cancerología. Y es muy importante pensar cómo estos tres personajes pues han modificado un poco la cara de los cuidados paliativos en el país. Eh, en México ha habido un retraso interesante en cuestión de la legislación en cuidados paliativos. Sin embargo, actualmente tenemos ya la obligatoriedad de proporcionar dicha atención en los centros hospitalarios. La Ley General de Salud incluye en el 2009 a la atención de los enfermos paliativos en situación de terminalidad y eso se reglamenta en la Ley General de Salud en el 2010. Aparece la norma oficial mexicana en materia de cuidados paliativos en el 2012, la Ley de Voluntades Anticipadas en el 2013, se lanzan las guías CENETEC en materia de cuidados paliativos en el 2014, el acuerdo del Consejo General de Salubridad, donde tuve el honor de participar, se publica en el 2015. En el 2015 también, pero a finales, se realiza la integración de catálogos de salud y seguro popular, y en el 2018 se hace la obligatoriedad de los cuidados paliativos en México. De tal forma que pues, la forma en la que vamos a tener que trabajar va a ser un poco diferente. Ahora, ¿qué es la medicina paliativa o de qué estamos hablando cuando hablamos de medicina paliativa? Es muy importante tener muy claro que la Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como aquel cuidado activo y total de los pacientes en el momento en que su enfermedad ya no respondió a medidas curativas y su principal objetivo es el control del dolor y de otros síntomas, así como problemas sociales y espirituales. Y la meta del apoyo paliativo siempre va a ser ofrecer la más alta calidad de vida posible al paciente y a su familia. De tal forma que vamos a tener tres constructos importantes a considerar durante la medicina, el diagnóstico de una enfermedad paliativa. Primero, este enfermo va a recibir tratamiento activo, este enfermo va a recibir tratamiento paliativo, este enfermo va a recibir tratamiento psicoafectivo. ¿Cuáles son los cuidados generales que va a recibir este enfermo? De tal forma que en el momento en el que tengo un paciente que ya tiene una enfermedad paliativa, pues me voy a tratar de enfocar al control sintomático, pero dependiendo de su grado de funcionalidad, si presenta alguna eventualidad que pudiera ser reversible, a lo mejor se revierte. Por ejemplo, aquel enfermo que tiene un cáncer de próstata estadio 4, que es completamente funcional, aunque tenga metástasis en todos los huesos, ¿sí? Si presenta una neumonía, a lo mejor se le trata esa neumonía para que pueda seguir teniendo esa funcionalidad y esperar el deterioro propio de la enfermedad oncológica.
Ahora, los diagnósticos de una enfermedad paliativa. Una enfermedad paliativa se diagnostica porque tiene 5 criterios importantes. Y uno es que es una enfermedad activa, es una enfermedad avanzada, es una enfermedad progresiva, incurable y que tiene un pronóstico de vida limitado. Activa, pues es una enfermedad que estamos viendo, avanzada, que está extendida por varios órganos y sistemas, progresiva, no se detiene la enfermedad, sigue causando daño, sigue con insuficiencias orgánicas, incurable, pues el nombre lo dice, que no va a haber ningún tipo de tratamiento curativo, no existe tratamiento curativo para esa enfermedad y el pronóstico de vida limitado es un poco tomado de la arbitrariedad, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando hablamos de pronóstico limitado menor a 6 meses, hablamos de una enfermedad paliativa que se encuentra en situación de terminalidad. Y cuando hablamos de una enfermedad paliativa que va a vivir más de 6 meses, pero menos de un año, estamos hablando de una enfermedad paliativa en soporte sintomático. Y es muy importante tener claro que cuando hablamos de paliativos estamos hablando entonces de una enfermedad activa, avanzada, progresiva, incurable, que tiene un pronóstico de vida limitado. Y nos toca a los tratantes identificar cuánto le queda de vida a ese paciente para ver si lo ponemos en situación de terminalidad, que es lo que abraza la legislación mexicana, o va hacia el soporte sintomático. Ahora, ¿sí? Con esto te quiero poner en contexto acerca de que pues hay pacientes que son potencialmente curables y esos pues los curaremos y se irán a casa, pero hay otros que no tienen potencial de curación. Y esos son los pacientes paliativos. Y este diagrama más o menos tiene la idea de que tú tengas una conceptualización mejor de que el paciente que tiene una enfermedad paliativa y que tiene una sobrevida menor a 6 meses se encuentra en situación de terminalidad. Todas las enfermedades pueden terminar diferentes. El cáncer, ya ves que pues las quimios lo te mantienen un poco estable y de repente empieza deterioro, deterioro, deterioro y la muerte. Cuando hay una falla orgánica, pues pues tienes momentos de muy malos, momentos en los que sales, pero siempre va a ser como que hacia la baja. El paciente frágil pues va a tener una funcionalidad tremendamente reducida todo el tiempo y cuando hay algo agudo, severo, pues pum, chocaste, ya te moriste, ¿no? Entonces es importante pensar que hay diferentes tipos de deterioros funcionales hacia el final de la vida. Ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos o cómo abordamos una enfermedad terminal? ¿Sí? Y esto tiene la intención de poner sobre la mesa que debemos ser sensibles ante el fracaso terapéutico y no favorecer el encarnizamiento terapéutico. Es que como la señora nunca supo que tenía cáncer de mama y todo el mundo se le ocultó, entonces vamos a ponerle aminas para darle 3 gotas de quimioterapia, ¿no? A ver si modifica su sobrevida un día más, ¿no? Entonces sí tenemos que ser sensibles ante la posibilidad de que exista el fracaso terapéutico y no trasladar también nuestra frustración de que ya no podemos tratar a esta paciente o a estos pacientes, que ya no los podemos tratar y abandonarlos. Entonces es importante que declaremos el fracaso terapéutico cuando se diagnostica una enfermedad avanzada que es incurable, que ha progresado la enfermedad y que ha deteriorado la funcionalidad en forma muy importante, que las hospitalizaciones en situación de gravedad, ¿sí? Han sido recurrentes y hay riesgos de presentar fallas orgánicas múltiples y pensar también si ese paciente es candidato a ingresar a un hospice, un hogar de cuidados, que en México están muy limitados en número. Ahora, la paliación sintomática va a ser entonces aquel tratamiento que no proporciona un beneficio neto al paciente, ¿sí? Y cuando un tratamiento no proporciona ningún beneficio neto al paciente, ese tratamiento puede ética y legalmente abstenerse. ¿Eso qué quiere decir?
que si yo estoy haciendo una intervención potencialmente o con fines curativos a un enfermo, pero no le estoy beneficiando y al contrario le estoy perjudicando, entonces puedo ética y legalmente abstenerme de suspender ese tratamiento y cambiar hacia la paliación sintomática. Y es muy importante pensar que lo que vamos a hacer es controlar síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que hemos observado? En este estudio que publicamos en el Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy en el 2014, identificamos que en el lugar donde yo trabajo, lo que más veíamos era los síntomas que están documentados en un instrumento que se llama Edmonton Symptom Assessment Scale. Y utilizando esta escala de evaluación de síntomas, vimos que pues los síntomas que están contemplados ahí, que son el dolor, la náusea, depresión, ansiedad, debilidad, disnea, anorexia, boca seca y somnolencia, entre la primera visita y la visita previa a la muerte, pues se habían mantenido exactamente iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que llegaron con puntos bajos y se mantuvieron con puntos bajos durante toda la enfermedad hasta el final. Lo que mueve a pensar que la paliación sintomática por un servicio de cuidados paliativos es tremendamente importante, sobre todo por la calidad de vida del paciente y la calidad de muerte. Ahora, siempre es importante entonces que respetemos los 4 ejes importantes de la bioética médica, que es el principio de autonomía. El paciente tiene derecho a opinar sobre sí mismo. El hecho de que ya tenga una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, activa y con un pronóstico de vida menor a 6 meses, no quiere decir que él no quiera seguir luchando por su vida y entonces que lo abandonemos y no queramos hacer nada. Mientras el paciente sea consciente, mientras el paciente no esté en delirium, mientras el paciente sea capaz de tomar decisiones, es importante que tome sus decisiones, ¿sí? En ocasiones los médicos somos muy paternalistas y tratamos de guiar a las personas. Las personas tienen que tomar decisiones informadas y parte de las decisiones informadas se plasman en un documento que se llama consentimiento informado. Todas las acciones médicas, todas deben tener un consentimiento de informado. Eso es algo que no hacemos aquí en México, pero todas deben tener un consentimiento informado. Inclusive la consideración de recibir atención paliativa. La otra pilar, ustedes saben, es la beneficencia y la no maleficencia. O sea, queremos beneficiar al paciente y nunca queremos matar a la gente, no queremos minimizar el daño. Y justicia quiere decir que todos son iguales y todos tienen que recibir exactamente el mismo tratamiento, cosa que a veces no ocurre con algunos fenómenos curiosos escritos en medicina. De tal forma que tú hasta ahorita ya sabes qué es una enfermedad paliativa, ya sabes qué es una enfermedad paliativa en situación de terminalidad, ya sabes cómo está legislado aquí en México, ya sabes ahorita que tienes que respetar las consideraciones de la bioética. Y eso es muy importante cuando hablamos de una urgencia paliativa, porque una urgencia paliativa es cualquier proceso que requiere un abordaje inmediato a pesar de que el paciente se encuentre en situación de terminalidad. Eso quiere decir que los pacientes que tienen una enfermedad paliativa en situación de terminalidad no son desechables, o sea, no los abandonamos. Cuando no hay nada que hacer es cuando más cosas hay que hacer y los pacientes pueden presentar urgencias que requieren un tratamiento hospitalario. O sea, eso de que es mejor morir en casa, la respuesta es sí, pero hay cosas que a lo mejor requieren atención inmediata. Siempre, 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 evitando el encarnizamiento terapéutico, pero sin caer en el error de que en el enfermo terminal nada es urgente. Ahora, cuando yo me encuentro ante una situación de urgencia en un enfermo paliativo, en situación de terminalidad, me tengo que preguntar siempre, bueno, ¿cuál es el problema que estoy viendo? ¿Este problema que estoy viendo se puede revertir? ¿Cuáles serían las consecuencias de revertirlo? ¿Cuál es la justificación médica para actuar o para no actuar? ¿Y cuáles son, y si estas medidas agresivas van a mejorar la calidad de vida de los enfermos?
Y es muy importante porque las urgencias paliativas son 5 y las urgencias paliativas son crisis de sofocación, agitación terminal refractaria a tratamiento, estado epiléptico continuo refractario, estatus epiléptico, hemorragia masiva o algún síntoma refractario a las medidas convencionales y que sea consensuado por 2 expertos en medicina paliativa por lo menos. Ahora, nos dedicamos a hacer una revisión en un artículo que publicamos Margarita Otero y yo, que salió en la revista Mexicana de Sociología en el 2018, acerca de qué dice la revisión, qué dice la literatura sobre las urgencias paliativas. Y nos dimos cuenta que por lo menos todos los autores coinciden en que la hemorragia masiva y la crisis de sofocación son las urgencias paliativas más frecuentes. Y estas recomendaciones que te voy a dar a continuación van a ser aplicadas hacia esos 2 constructos que vamos a analizar. Entonces, el paciente que tiene una urgencia y que está en cuidado paliativo, tienes que conceptualizar siempre al paciente y a la familia como un todo. No es el paciente sin familia, sino la familia está sufriendo. La familia está sufriendo la pérdida de su enfermo, está sufriendo que su paciente se va a morir. Y entonces hay que situar en ese contexto también a la familia. Y hay que informarla, hay que apoyarla en medida de lo posible, hay que consensuar con todos si el paciente no tiene capacidad de toma de decisiones, consensuar con todos cuáles son los objetivos del tratamiento, ofrecer disponibilidad, ofrecer accesibilidad y establecer qué es lo que voy yo obtener con el tratamiento que le voy a proporcionar al enfermo. Vamos a hablar ahorita de lo que son las crisis de sofocación. Y una crisis de sofocación se define etimológicamente, disnea viene del griego y significa respiración difícil. También se ha definido a la disnea como la conciencia de la necesidad de aumentar el esfuerzo respiratorio, la percepción por la conciencia de un trabajo respiratorio aumentado y finalmente la American Thoracic Society define disnea como una experiencia subjetiva de malestar respiratorio que consiste en sensaciones cualitativamente distintas que pueden variar. ¿Qué cosa quiere decir todo esto? Si tú agarras tus suros de semiología, disnea significa la sensación de falta de aire. Y es muy importante eso. La sofocación es la sensación de falta de aire. Quiere decir que es algo enteramente subjetivo. El que tú tengas taquipnea no quiere decir que puedas tener sensación de falta de aire. El que tú tengas saturación de oxígeno baja no quiere decir que sientas falta de aire. ¿Cuántos pacientes ahorita que tuviste con COVID no viste con saturaciones bajas y que no se quejaban de falta de aire? ¿Cuántos pacientes enfisematosos no tienes con saturaciones bajas y están polipnéicos y no refieren falta de aire? Entonces, no confundir nunca lo que es la disnea con los datos de insuficiencia respiratoria que son completamente diferentes. Y lo que estamos tratando entonces en el paciente paliativo es la sensación desagradable de que le esté faltando el aire. Ahora, la disnea se va a observar en 20 a 70% de los pacientes que se encuentran al final de la vida y hay diversos factores de riesgo. Un factor de riesgo es el tabaquismo por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otro es el asma o cuando estos pacientes son irradiados a nivel de mediastino pulmón, cáncer localizado en bronquios, derrame pleural maligno, infecciones, en fin, es importante pensar que existen diferentes factores de riesgo y la disnea puede estar asociada a varias cosas como es la fiebre, acidosis, hipercarbia, hipoxemia, fatiga muscular, intercambio gaseoso deficiente, incremento en la carga mecánica ventilatoria, pero también no hay que olvidar que puede tener también un constructo cardiogénico, de tal forma que a veces controlando la fiebre, a veces colocando algunas puntas nasales, puedes ayudarle a tu paciente a controlar esta sensación de falta de aire. O a veces utilizando fármacos. La disnea
este es un evento total. ¿Por qué es un evento total? Porque si no puedes respirar vas a estar ansioso. Entonces no es solo tratar la falta de aire, sino que también tienes que controlar la ansiedad. Te falta el aire, no puedes respirar, pues estás desilusionado y sientes que ya es el final. Hay un sufrimiento y dependiendo de la espiritualidad de las personas es conveniente proponerles que si requieren asesoría espiritual, pues se le puede conseguir a través de trabajo social dependiendo de la religiosidad que profesen. A nivel social, pues tiene un impacto importante porque pues, cómo te están viendo tu pareja o cómo piensas tú que tu pareja te está viendo a ti en ese momento o tus hijos, ¿no? ¿Qué están viviendo tus hijos al ver que te estás ahogando como pez fuera del agua? Y desde el punto de vista físico, pues habla de la extensión de la enfermedad y de la progresión de la misma. Existen diferentes escalas para medir la disnea. Una es la escala de Borg, que además se utiliza muy frecuentemente en el contexto de la práctica y técnica deportiva, en la cual son 10 puntos. Y cuando hablamos de una disnea algo severa, ¿sí? Pues ya necesitamos empezar a tomar cartas en el asunto. El Medical Research Council la clasifica en 4 categorías donde la cuarta es donde de plano está sin aliento ni para vestirse, disnea de muy pequeños esfuerzos y el grado cero es de que solo con ejercicio extenuante se quedan sin aliento las personas, ¿no? Entonces existen diferentes técnicas de evaluación con las que podemos nosotros trabajar y esta es una muy interesante que es el índice de disnea de base que se utiliza en algunas unidades de cuidados paliativos que es al revés de la del Medical Council Research. Aquí cuando dice que es una escala de 0 está muy limitado y cuando es un grado 4 no tiene ningún tipo de limitación. Es importante entonces documentar en las notas clínicas qué grado de disnea tiene el enfermo, porque la documentación nos va a ayudar a tomar o no cartas en el asunto, pero sí indiquen qué índice están tomando en cuenta para poder evaluarla. Del manejo inicial farmacológico de la disnea, como ustedes saben, pues puede requerir incluso opioides muy selectivos, como son la morfina, como son la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo. Eh, Ahora, y las mías que comenté con ustedes hace rato. Ahora, vamos a platicar sobre lo que es la hemorragia masiva. Y la hemorragia masiva es una eventualidad que también se presenta, de hecho es la más documentada en los libros. Y las características de la hemorragia masiva es que cuando se presenta estás a punto de ver la muerte. Cuando se presenta la hemorragia masiva le quedan minutos de vida al paciente. Proviene principalmente de arterias mayores, decrementa en forma súbita el volumen circulante y puede ser interna o externa. Los diagnósticos son varios. El diagnóstico debe tomar en cuenta la enfermedad terminal, debe tener en cuenta dónde se encuentra la hemorragia y debe tener en cuenta los síntomas que se están presentando a consecuencia de la anemia terminal, que pueden ser disnea también, fatiga, arritmias varias, diaforesis profusa, piel marmórea, livideces cutáneas, etc. Ahora, algo que también tenemos que considerar es que muchos pacientes paliativos que lleva el servicio de cuidados paliativos llegan a urgencias con una urgencia paliativa. Y eso es importante porque el tratamiento de urgencias paliativas nos compete a todos los grupos hospitalarios, no solo a los paliativistas. Si cuando un paciente llega a un servicio de urgencias, pues puede ser operado, puede mandarse a hospital, puede mandarse a terapia intensiva o puede darse de alta porque se resolvió la urgencia o porque se murió. Entonces tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos cerca de 400,000 personas van a morir anualmente en los servicios de urgencias. 90% de los beneficiarios de Medicare necesitaron el departamento de urgencias y 50% de los que tenían una enfermedad crítica murieron.
34% de los enfermos oncológicos que visitaron el servicio de urgencias visitaron el servicio de urgencias 2 semanas antes de su muerte, y la principal causa fue dolor y cuidadores disfrazados. Una proporción de pacientes que ingresan a urgencias tendrá una enfermedad avanzada y con un pronóstico de vida limitado, como ya hemos contado. 18% de los que tienen esos criterios serán referidos al servicio de cuidados paliativos. Ahora, es importante tener en cuenta que con esos antecedentes es necesario que los médicos urgenciólogos tengan cierta formación en cuidados paliativos. El modelo 2013 de la práctica clínica en medicina de emergencia incluye explícitamente los cuidados paliativos dentro del alcance de todos los enfermos. El American Board of Emergency Medicine ha patrocinado la certificación de una subespecialidad para médicos de emergencia en cuidados paliativos y medicina paliativa. Y la American Society of Clinical Oncology ha alentado la participación temprana en los cuidados paliativos en pacientes con enfermedad metastásica en lugar de esperar hasta que se produzcan desilusiones al final de la vida. ¿Qué quiere decir todos estos? ¿Sí? Todo esto quiere decir que varias instituciones recomiendan una consulta de cuidados paliativos en forma temprana en enfermos con enfermedad avanzada y con pronóstico de vida limitado. Eso quiere decir que o bien tenemos urgenciólogos paliativistas o bien tenemos paliativistas metidos en el área de urgencias o residentes de medicina paliativa rotando en las áreas de urgencias o en las áreas críticas. Y esto es muy importante porque esto puede cambiar mucho la visión del tratamiento de los pacientes. Si se refieren tempranamente, los pacientes pueden tener mejor control, un control mejor oportuno, un control sintomático oportuno, pueden mejorar las condiciones asociadas a la vida sin acortar la sobrevida, hay menor estancia, mayor satisfacción, la familia se percibe apoyada, en fin. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo yo una urgencia paliativa como las que mencionamos hace rato? Como una crisis de sofocación donde ni con el oxígeno ni con el opioide se le quita la falta de aire. Cuando tenemos aquellos disneas o aquellas hemorragias masivas donde el paciente está sangrando por una melena súper importante y la familia ya no lo llevó y estamos viendo cómo el paciente se está quejando de debilidad, falta de aire, en fin. Cuando tenemos esas eventualidades, tenemos que pensar que ese paciente a lo mejor requiere sedación del final de la vida. Y cuando hablamos de sedación al final de la vida, es interesante, muy interesante pensar, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten capacitados para dar malas noticias? Fíjate, los R1 en comparación con los R2 o los R3 de un departamento de medicina interna, pues entre más joven eres, menos capacitado te sientes para dar malas noticias, pero los R3, solo el 60% se sentían capacitados para dar malas noticias. Entonces es importante pensar que dentro de nuestra formación también tenemos que pedir, ¿sí?, que nos enseñen a dar malas noticias. Aprendemos de nuestros adscritos y a lo mejor los modos no son muy buenos en muchos de nosotros. Cuando tenemos entonces a un paciente que tiene ya una urgencia paliativa que no voy a poder tratar, ya sea en urgencias, ya sea en hospital, ya sea en su casa, ¿sí?, es importante pensar que tenemos que identificar la posibilidad de que requiera sedación al final de la vida. ¿Y esta dónde va a ocurrir? ¿Sí? Entonces, si este paciente tiene esa posibilidad de recibir sedación al final de la vida, ya se platicó entre todos los médicos, entre todos estamos de acuerdo que lo vamos a hacer. La familia ya sabe, ya tenemos consentimientos de informado. No podemos iniciar sedaciones del final de la vida si no tenemos consentimiento informado para iniciar la sedación. ¿Por qué necesitas el consentimiento informado? Porque si no puede ser considerada eutanasia y la eutanasia todavía no es legal en México. Cuando la gente habla de muerte asistida está hablando de eutanasia, está hablando de homicidio asistido y el homicidio asistido es un delito que se persigue de oficio aquí en México. Entonces hay que tener muy claras las palabras. Vamos a poner sedación al final, sedación del final de vida, ¿sí? Es bien importante. Es una urgencia paliativa que requiere sedación.
Es una urgencia paliativa que requiere sedación en este momento. No utilicen el término muerte asistida porque es homicidio y el homicidio es un delito y los van a meter a la cárcel. Entonces sean muy cuidadosos y tengan siempre los consentimientos para hacer esas cosas. Ahora, en el caso de que ya sea informada la familia, que ya cuente con el consentimiento informado, entonces ya puedo yo iniciar la sedación. ¿Con qué los puedo iniciar? Entonces, ¿sí? Es muy importante pensar que algo que puede ocurrir hacia el final de la vida es que puede haber disnea refractaria. Si hay disnea refractaria, considera iniciar morfina. Morfina IV o morfina subcutánea 20 miligramos al día, no en bolos, ¿sale? O si vas a usar bolos que no superen los 20 miligramos al día. Y proporciona rescate de 2.5 a 5 miligramos de morfina hasta duplicar la dosis. Estos rescates pueden ser hasta cada 15 minutos y hasta en 3 ocasiones. O sea, le paso un rescate, le paso 2 rescates, le paso 3 rescates, pero ya tiene la infusión de morfina en 20 para 24. O le paso los rescates y ya se controla el síntoma, ya puedo seguir con mi dosis de 20 miligramos para 24 horas. En el caso de la hemorragia masiva, estados epilépticos, agitación terminal, si yo tengo estas eventualidades, o si bien no se controla la disnea refractaria con la morfina, entonces puedo iniciar yo sedación. La sedación se puede iniciar con midazolam. La dosis de midazolam que se sugiere es de 20 a 40 miligramos en 24 horas, con rescates de 1.5 miligramos cada 30 minutos hasta obtener la sedación deseada. En el modelo barcelonés se utilizan rescates de 1.5 miligramos de midazolam hasta cada 15 minutos y hasta encontrar la sedación deseada, y la dosis total se multiplica por 6 y esa dosis es la que se le pasa en 24 horas al paciente. Si no se dispone de midazolam, se puede iniciar levomepromacina o se puede iniciar aloperidol. La dosis de aloperidol con la que se puede iniciar es 30 miligramos día, con rescates de 2.5 a 5 miligramos en el caso de que se presente agitación terminal o cualquiera de las urgencias se empiece a acompañar de delirium o agitación. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy interesante el mundo de las urgencias paliativas. Ya ahorita aprendiste cómo se hace el diagnóstico de enfermedad paliativa, aprendiste que las urgencias paliativas son 5, que los pacientes pueden llegar a los servicios de urgencias y que el tratamiento de una urgencia paliativa generalmente es la sedación del final de vida. Entonces, ya tú tienes herramientas para poder ayudar a tu paciente. Las sedaciones pueden ser de varios tipos, pueden ser sedaciones continuas, sedaciones intermitentes, sedaciones profundas, sedaciones superficiales, pero pues eso ya va a depender del contexto en el que se encuentre el paciente y finalmente la idea es encontrar un estado similar al sueño con pérdida del estado de alerta. Nunca llegar a la bradipnea ni a la muerte. Estos cuates que le ponen 100 miligramos de midazolam para 24 horas y a chorro, ¿no? Pues lo que buscas es deshacerte del paciente, o sea, no estás haciendo algo adecuado, ¿sí? Entonces también con fármacos se puede matar a las personas y la idea nunca es matar a la gente. Yo no hice medicina para asesinar personas. Fármacos que puedan utilizarse son midazolam, diazepam, levomepromacina, propofol, dexmedetomidina, ketamina. Esto siempre se encuentra en el contexto de la anestesiología y es muy importante pensar que podemos apoyarnos siempre en nuestros paliativistas para poder proporcionar estos fármacos. Hay otros medicamentos como el tiopental, el pentobarbital y el fenobarbital que son consideradas en las guías de medicina interna para la sedación del final de la vida. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando damos sedaciones del final de la vida? ¿Sí? Cuando damos sedaciones al final de la vida es importante pensar que entre más joven eres, pues es más frecuente que recibas sedación porque tu reserva orgánica es más alta que en el paciente
geriátrico. La otra cosa es que, pues, si vemos los tiempos de sobrevida en los cuales encontramos a los pacientes, pues fíjense ustedes, es en días, ¿sí? De 2.5 días, ¿sí? Hasta 8 días. O sea, es importante pensar que la sedación en días de sedación, pues puede ser importante en estos pacientes. Entonces no es que ya lo sedé y se va a morir mañana. O sea, tengo una urgencia paliativa, a lo mejor sí espero la muerte en breve, pero a lo mejor no va a ser tan breve, ¿eh? Por eso es importante cómo manejamos las palabras. Cuando iniciamos sedación al final de vida no es, y ya se va a morir mañana, ¿no? Pues, evalúa siempre el contexto clínico, ¿no? Se va a morir en horas, es lo peor que puedes decir. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, doctor? No sabemos. ¿Sí? Pueden ser horas, pueden ser días. Y es importante pensar que en Europa pasa muchas veces lo mismo que pasa en América, en México, donde los médicos toman las decisiones, a veces no comparten sus decisiones con las familias, tardan tiempo en dar indicaciones y eso puede condicionar que los familiares se encuentren molestos y se encuentran molestos incluso con que no se tomaron las decisiones en forma oportuna. En Estados Unidos, donde se informa hasta por los codos de todo lo que puede ir pasando, pues los familiares se sintieron poco satisfechos, pero solo el 60%, eso quiere decir que 40 no están satisfechos. 70% de los norteamericanos consideraron que la sedación se inició en el momento adecuado, pero 30% no consideró eso. Eso quiere decir que todavía tenemos un camino largo por recorrer, amigos. Tenemos que ser muy claros y tener muy claros nuestros objetivos y no correr como gallinas descabezadas cuando nos encontramos ante un paciente que tiene una enfermedad paliativa. Pues yo, la verdad, les agradezco muchísimo su tiempo. Esas son mis facetas, mi faceta de médico, de nutriólogo y de entrenador físico. Y pues, muy, muy agradecido con todos ustedes. Que tengan un buen día.